¿Dice amén? La transición ministerial debe de darse de manera natural. Mire, le ponía yo en sus notas un ejemplo. Escuché acerca de un pastor que tenía ya 60 años, 40 años de servicio en su iglesia. Y mire, cuando llega precisamente a esta edad de 60 años, obviamente ya llevaba una carrera honorable finalmente en el servicio, y anuncia a la iglesia, les pide la autorización para preparar ahora el que va a heredar el ministerio, el que va a heredar el manto, el que va a estar tomando su lugar, y dice, durante estos 5 años yo voy a estar preparando a esa persona. Esto, mira, esto es honroso, pero también es muy desafortunado. Le voy a explicar por qué. Porque ¿quién le garantiza a usted y a mí que el día de mañana vamos a vivir? ¿Qué seguridad tenemos de que el día de mañana aún vamos a estar en este lugar, o aún vamos a estar en este plano natural? ¿Quién le asegura que Dios no nos va a llamar a su presencia en un año, en menos tiempo tal vez? Finalmente ninguno de nosotros tenemos una certeza. No podemos preparar finalmente o garantizar que tenemos el día de mañana asegurado. Por ello, la necesidad de la transición ministerial es día con día, porque nuestra vida no está garantizada. Nadie puede asegurar que vivirá más tiempo. ¿Cuáles son las tendencias humanas reflejadas en el ministerio que nos limitan a transicionar? Que nos limitan a poder avanzar, a poder desarrollar un liderazgo que sea un liderazgo efectivo, que tenga la visión que Dios nos ha encomendado, que la abrazan y que puedan perpetuarla. Porque es precisamente uno de las dificultades para poder heredar o legar ministerialmente la ausencia de líderes efectivos que puedan tomar la visión, abrazarla y poder desarrollarla. Tenemos, obviamente, Dios nos ha puesto, y yo sé que usted me entiende, pastor, o líder, finalmente en este lugar, yo sé que usted me entiende, Dios nos ha puesto una convicción en nuestro corazón que necesitamos desarrollar, y aun cuando si no lo hiciéramos, alguien más lo haría, pero Dios nos ha sembrado en nuestro corazón que, digo, es una idea tal vez errónea, ¿no? Pero si no lo hacemos, nadie más lo hará. No sé si me entienda lo que le estoy diciendo. Finalmente, la convicción es como si nosotros no lo hiciéramos, nadie más lo haría, aunque Dios levanta a más personas. Y es precisamente esa convicción, esa visión en nuestro corazón, la que tenemos que sembrar en la vida de nuestro liderazgo, la que tenemos que sembrar en la vida de la gente que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor para desarrollar, para poder llevarlos al cumplimiento de su propósito. ¿Cuáles son las tendencias humanas reflejadas en el ministerio y que nos limitan? Mire, número 1, querer aferrarnos a lo que tenemos. No queremos perder lo que hemos alcanzado. Veo de momento, mire, el pastor Israel compartía, tenemos 11 años en experiencia trabajando con jóvenes, un ministerio de jóvenes, y vemos de momento que se va nombrando cada determinado tiempo una directiva, y de momento una directiva desarrolla, ahora páginas de redes sociales, desarrolla proyectos y demás, y cuando termina, desarrolla un logo, y de momento termina y elimina todo, y vuelve a empezar. Se desarrolló la visión, no se está desarrollando una visión, simplemente cada quien está tomando y esto es mío, y ya si tú haz otra cosa, y no queremos compartir. Tenemos un sentido de pertenencia erróneo, hermano, porque consideramos lo que tenemos como algo propio. Pero yo quiero decirle en esta mañana, y yo creo que usted me entiende, las ovejas no son nuestras, las ovejas, ¿de quién son? Y es algo que a veces se nos olvida. ¿No? La obra no es de nosotros, la obra es de Cristo, el reino es de Dios. Finalmente nosotros simplemente somos mayordomos, y una tendencia humana que reflejamos en el ministerio y que nos limita para poder transicionar es precisamente el aferrarnos a lo que aparentemente tenemos y pensar que somos eternos. Decimos, bueno, yo aquí voy a estar, voy a cuidar, voy a proteger la visión que me ha dado, sin saber que nosotros no tenemos el tiempo garantizado. Y que en este plano natural no somos eternos. Digo, si hay eternidad en nuestra vida, pero en el plano natural finalmente un día usted y yo volveremos a la casa del Padre. Número 2, tendencias humanas: considerar competencia con cualquier persona que es igual o mejor que nosotros. Mire, la inseguridad, yo quiero que usted pueda hoy llevarse bien arraigado en su corazón. La inseguridad nos lleva a rodearnos de mediocridad. Le voy a
decir por qué, porque de momento empezamos, esa es la tendencia humana, empezamos a ver a alguien que empieza a desarrollarse y empezamos a tener temor por lo que creemos que es nuestro. ¿Por causa de qué? De inseguridad. Mire, ¿quién de nosotros es digno para desarrollar el ministerio que estamos haciendo? Ninguno de nosotros lo es. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que tenemos la oportunidad de servir. Ninguno de nosotros tenemos verdaderamente la dignidad, el merecimiento para poder desarrollar la asignación que Dios nos ha permitido. Es por su gracia, es por su misericordia. Y si Dios le plació, pues finalmente es por su voluntad. Podrá llegar más gente preparada, podrá llegar más gente desarrollada, pero su garantía, escúcheme bien, no es el conocimiento o la inteligencia natural, sino es el conocimiento que tenemos de nuestro Dios, es la revelación de Dios lo que nos da una garantía para continuar desarrollando el ministerio. Por ello es que la inseguridad, usted y yo como líderes efectivos, como hijos de Dios efectivos y entendidos, debemos de desecharla, porque todo buen líder sabe rodearse de personas expertas en sus áreas de trabajo. ¿Cuántos nos estamos rodeando verdaderamente de gente efectiva? ¿O verdaderamente nosotros estamos buscando hacer todo en todas las áreas? Porque nadie, mire, es el número 3, creer que no hay nadie común. Yo sé que a todos, aunque no diga amén, hermano, pero a todos nos ha sucedido. Si quiero que salga bien, lo voy a tener que ser yo. Aleluya, gloria a Dios. Diga amén. Tampoco no. De momento tenemos esa, y esa es una tendencia humana, hermano. Porque Dios para el perfeccionamiento de los santos, Dios ha desarrollado ministerios y es precisamente el trabajo en equipo que permite que usted y yo podamos servir a Dios con un mayor nivel de honor y gloria a su nombre. Por ello es que debemos dar oportunidad a los demás hijos de Dios, al demás pueblo de Dios, para que puedan desarrollar de la misma manera cada uno de los frutos que Dios le ha dado, de los dones y talentos que Dios le ha encomendado. Porque usted y yo tenemos que tener el entendimiento que qué sucede si usted y yo por temor escondemos nuestro talento. La Escritura nos enseña que aquel que tuvo temor, tuvo miedo y volvió a rendir cuenta, dijo, tuve miedo, mejor lo guardé y sé que eres celoso y que pides intereses. Y el resultado de esa persona no fue agradable. Fue a condenación. Por tanto, esa sería nuestra responsabilidad. Si usted y yo estamos limitando el desarrollo de los hijos de Dios que Dios le ha prestado, de las ovejas del reino de Dios. A veces queremos controlar todo y no queremos delegar. ¿Sabes qué? Si vas a tomar una decisión, vienes y me la preguntas. Si vas a hacer esto, primero vienes y me lo preguntas. Si hay algo diferente, vienes y me lo preguntas. ¿Y sabes qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo todo. Y de alguna manera no terminamos por generar una responsabilidad en el liderazgo para tomar sus propias decisiones. Y miren, también para equivocarse, porque usted y yo también aprendimos de nuestros errores. Sí. Pero son tendencias humanas que nos limitan para poder generar una transición ministerial efectiva. Número 3, siempre procrastinar hasta que es demasiado tarde. Vamos dejando mañana. ¿Cuándo vas a preparar? Mañana. Y el discipulado mañana. Y es que ahorita hay otras cosas más urgentes, hay otras cosas más necesarias y empezamos a dejar para mañana lo que podemos hacer, lo que podemos desarrollar hoy. Mire, la mejor manera de desarrollar su liderazgo es por medio del ejemplo. Pero ellos no van a poder conocer su ejemplo si no le acompañan. Es muy bueno verle aquí a los pastores con sus líderes, porque estamos entendiendo que hay una intención de desarrollar al liderazgo. Estamos entendiendo que hay un verdadero ánimo de poder llevarlos al cumplimiento del propósito, y es precisamente por medio del ejemplo, por medio del liderazgo efectivo, que también vamos aprendiendo nosotros. Y digo, así muchos de los que el día de hoy estamos sirviendo como pastores, nosotros generalmente estamos emulando un modelo que aprendimos, que experimentamos.
Posteriormente, muy probablemente, nos capacitamos en un seminario y desarrollamos o tomamos diversos talleres que nos van ayudando al desarrollo. Sin embargo, nuestro mayor ejemplo es precisamente el liderazgo que tuvimos en autoridad o que tenemos en autoridad. Es precisamente por ello la necesidad de que usted y yo empecemos a tomar conciencia. ¿Cuánto tiempo, mire, toma el desarrollar, formar, capacitar y empoderar a alguien que puede reemplazarlo? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo se requiere para poder, fíjese bien, para poder desarrollar, para poder formar, para poder capacitar, para poder empoderar a alguien que pueda reemplazarlo? Yo le pregunto, ¿será de un día para otro? Y sabe que a veces, y mire, esta situación pandémica nos vino a manifestar lo que no estamos haciendo. Porque usted y yo hemos escuchado, y créame que no tengo a nadie en mente, pero sí hemos escuchado de pastores que han partido a la presencia del Señor y que iglesia cierra por causa de ¿qué? De que no había una transición correcta. Porque no se estaba llevando ese desarrollo de liderazgo el cual permitiera que tomaran el lugar, la responsabilidad. Estamos dejando para después, hasta que es demasiado tarde. Vivimos una vida respondiendo a emergencias y no trabajamos sobre lo que es importante. Número 4, la incapacidad de compartir. Eso es un egoísmo aferrado. Mire bien, esto quisiera yo que pusiera mucha atención. Dispuestos solamente a compartir responsabilidades. A ver, responsabilidades. Me limpia la iglesia, por favor. Que quede bien alineada, bien alineada. Queremos, eso sí es fácil para nosotros. Compartir responsabilidades, pero ¿cuántos estamos compartiendo autoridad? Aleluya. ¿Cuántos verdaderamente estamos compartiendo autoridad o le decimos cualquier cosa que vengan a mí? Pero haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Compartimos responsabilidad sin autoridad. Y mire, responsabilidad sin autoridad es similar a tener esclavos. Autoridad sin responsabilidad es una dictadura. Aleluya. ¿Y cuántos Dios le levantó por dictador del pueblo? Usted y yo tenemos que compartir, delegar, y al delegar tenemos que también delegar autoridad. Toma de decisiones. Pero pastor, ¿se puede equivocar? Si se equivoca, gloria a Dios. Podemos corregirle y enseñarle cómo se corrigen los errores. Que para todo hay solución. Amén. ¿Dice amén? Eso es importante. Miren, ¿desde cuándo tenemos que planificar una transición? Mire, incluso el liderazgo que está el día de hoy aquí. Un día usted va a tomar otro nivel. Dios le puede llevar a cumplir otra asignación. Y usted tiene que preparar a alguien para que tome su lugar. ¿Desde cuándo tenemos que prepararlo? Desde el día 1. Se lo decía hace un momento, los que iniciamos participando en el servicio, tenemos que ir preparando a otros servidores. Dios nos desarrolla, Dios nos lleva más, pero mientras ya estamos preparando y ahí viene. Me encantó la imagen que compartía el pastor Israel acerca de los sarcófagos, ¿no? Muy probablemente vio que se enfermó, le voy a enseñar a uno a dibujar, ya no le dio tiempo. Ya no le dio tiempo, ya fue demasiado tarde para poder realizarlo. Debemos planificar desde el día 1, o escúcheme bien, o corremos el riesgo de que la iglesia sea un kinder permanente. Mire, a veces, yo sé que aquí no, en otras zonas del país, ¿no? Los veracruzanos no nos quejamos de las ovejas que son niños espirituales, no nos quejamos, pero en otros lados sí se quejan. Nadie quiere servir, nadie quiere tomar responsabilidad, les llaman la atención y ya se me sintió, dejaron de asistir y nos quejamos, pero ¿cuántos estamos haciendo la labor para llevarlos al cumplimiento de su propósito? ¿Cuántos les estamos colocando sobre sus lomos, sobre su espalda, una responsabilidad? Miren, en el ámbito natural nuestros hijos llegan un momento, cuando son niños, cuando son bebés, usted y yo son completamente dependientes de nosotros. Van creciendo y van tomando ciertas labores propias conforme su desarrollo lo permite. Pero aún siguen siendo dependientes los niños, los bebés, los niños. ¿Cuándo llegan a empezar a tomar responsabilidades? Mire, ¿cuándo en su hogar usted y yo damos responsabilidades? Tal vez cuando ya tienen una cierta edad,
ya le dices, ¿sabes qué? Tienes que arreglar tu cuarto. Sí. Amén. Aleluya. No quiero conocer los cuartos de sus hijos. Pero miren, no esperamos a que fuera mayor, no esperamos a que fuera adulto. La responsabilidad fue poniéndosele conforme a su condición, a su edad, conforme a su estado. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Tienes que tender tu cama, ¿no? Lo primero, tiende tu cama. ¿Sabes qué? Otra cosa, tu ropa, deposítala en el cesto de la ropa sucia. La basura tira en el lugar correcto y empezamos a dar responsabilidades, y cada vez van creciendo. Y sabes que ahora me vas a ayudar a la limpieza de la casa, y van creciendo en las autoridades, en la edad, en la condición, en la madurez. Y sabes que ahora vas a cuidar a tus hermanos pequeños. Dígame si no lo has hecho. Yo tengo una hija que tiene 20 años en este momento, y tengo otros 2 hijos que tienen 10 años y 7 años. Y en algún momento dado ella tuvo que ayudarnos en la obra del ministerio, ¿verdad? ¿Sabes qué, hija? Te vas a quedar y cuidas a tus hermanos, ¿no? Y los hermanos mayores nos empiezan a cuidar a los hermanos más pequeños. Porque ¿qué sucedería que usted y yo tuviéramos que hacer todo? ¿Sería posible? ¿Podría usted salir a trabajar? No podríamos. Pero es precisamente que Dios establece la familia, y precisamente Dios va permitiendo que usted y yo, por medio del ejemplo, vayamos generando una responsabilidad en nuestros hijos, para que ellos también en su momento, cuando llegue su tiempo de formar una familia, tienen una preparación de lo que tienen que hacer. Porque tuvieron padres y también porque fueron hijos. De la misma manera, usted y yo tenemos que empezar desde el día 1. ¿Qué estamos haciendo proactivamente para garantizar que lo que estamos haciendo va a permanecer mañana? Mire, la respuesta natural es que no podemos garantizar nada. Sin embargo, escúcheme bien, podemos tener una garantía proactiva a través de la manera en que estamos levantando líderes. Nuestra garantía es precisamente el desarrollo del liderazgo. No tenemos otra garantía de que vamos a permanecer, porque Dios nos puede llamar el día de hoy mismo a su presencia. Pero la manera en que va a poder perpetuarse la visión que Dios nos ha dado para este tiempo es precisamente por medio del desarrollo del liderazgo. Y sepa usted que ese desarrollo de liderazgo está bajo la responsabilidad suya y bajo la responsabilidad mía. Mira, le voy a dar un ejemplo. Voy checando mi tiempo porque me encanta hablar y creo que voy en la hoja 1 de 6. Aleluya. Mire, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania, ¿cuántos conocemos? Esta nación, toda su reputación, que había sido el agresor, había sido destruido en todo sentido de la palabra. La guerra concluyó el 11 de noviembre de 1918. Y mire bien, cuando los líderes nacionales hicieron un inventario del país y de sus fuerzas armadas, se encontraron con que todos, con excepción de los soldados rasos, habían muerto. Es decir, los generales habían fallecido. Ya no tenían generales, ya no tenían comandantes, puro soldado raso. Se empezaron a dar cuenta de esa situación. Obviamente acababa de concluir la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Mire, se determinaron a que en los próximos 10 años se dedicarían a transformar un ejército de soldados rasos en un ejército. Así, 20 años más tarde, el 1 de septiembre de 1939, Alemania nuevamente era una superpotencia militar. Sin embargo, y nuevamente quería conquistar el mundo, pero se había preparado 20 años antes para ese momento. 20 años. A veces organizamos una actividad y la organizamos. Hay que hacer una actividad del Día del Niño. Amén. ¿Cuántos ya la planearon? Mañana se quedan, los maestros de mañana se quedan, ¿no? Mañana después del culto se quedan porque hay que organizarla. Y organizamos con 3, 5 días, 15 días de anticipación. Queremos andar organizando actividades. Cuando vemos precisamente que las potencias, que el desarrollo precisamente requiere tiempo. La transición requiere tiempo. Para una transición ministerial efectiva, mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Yo soy que usted lo sabe. Para una transición ministerial efectiva debemos entender que estamos aquí para que todos alcancen el destino que Dios quiere. Usted y yo estamos aquí, usted y yo hemos sido encomendados al servicio para que todos alcancen el destino que Dios ha establecido.
Efesios 4, 11, 12, versos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la finalidad que Dios le levantó a usted? Para perfeccionar a otros, para perfeccionar, para edificar el cuerpo, para el servicio de su prójimo. Ese es el propósito por el cual Dios le levantó, por el cual Dios le dio capacidades. Si muriéramos hoy, ¿quién tomaría nuestro lugar? ¿Sabe qué? El 99% de nosotros no ha levantado a esa gente a ese nivel, cuando es nuestra responsabilidad invertirnos en la próxima generación. ¿Qué es lo que está haciendo con sus jóvenes? ¿Qué es lo que está haciendo con sus niños? Con sus niños que se entretengan. Miren, póngale dibujitos. Y con eso son tranquilos, con eso no gritan, no se quejan, ahí están entretenidos. ¿Y saben qué? No nos estamos desarrollando en ellos. Cuando son los que tienen mayor capacidad de poder recibir y atesorar la palabra de Dios. Pero realmente un porcentaje menor en la iglesia está preocupado por el ministerio de niños. Un porcentaje menor en la iglesia está preocupado por levantar jóvenes en áreas de liderazgo. ¿Por qué? Porque ni los niños ni los jóvenes ofrendan. Y espero que no se enoje conmigo. Pareciera que fuera así, y si no es así, pues finalmente trabaje, hermano. No se trata de agradar al hermano, al expositor, simplemente se trata de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que es levantar, perfeccionar, edificar el cuerpo de Cristo. Mire, oponiéndonos a la transición ministerial, corremos un riesgo, y el riesgo es perder la asignación por la cual Dios nos levantó. Si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Usted y yo, de todos es conocida la historia de Saúl en relación a David, cómo él empezó a manifestar un celo cuando empezaba David a ser aclamado. Y mire, tal vez muchos de nosotros no hemos visto que Dios, el deseo del corazón de Dios era perpetuar la casa de Saúl. Y mire lo que dice 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Yo entiendo que conoce el contexto. Dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Mire bien, el problema que tuvo es que no guardó el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento de los pastores, de los apóstoles, de los evangelistas, de los maestros, de los profetas que Dios levantó a este tiempo? Perfeccionar a su iglesia. Y ojo con lo que puede suceder si usted y yo no lo hacemos. Si usted y yo no estamos edificando líderes, si usted y yo no estamos transicionando y sembrándonos en la vida de ellos. Mire lo que sucede. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, mire bien, para siempre. El reino de Saúl lo hubiera confirmado para siempre. ¿A qué le suena? ¿Cuál fue el reino? ¿Cuál fue la casa que Dios confirmó para siempre? La de David. Así es. Si hubiera sido de Saúl, o sea, ¿se da cuenta de lo que perdió? Locamente, por causa del celo, por causa del temor a que alguien tomara su lugar, si lo que Dios quería era una mentoría efectiva de Saúl hacia David. Aleluya. Creo que me quedan 10 minutos. Aleluya. Mire bien, legado ministerial. Vamos al inciso B. Ya vamos a la segunda parte. Le pregunto, ¿es un proyecto de herencia familiar? El legado ministerial es para que nuestros hijos tomen el manto una vez que nos muramos. Mire, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, hubo un momento en que vinieron a buscarle su madre y sus hermanos. Le dijeron: oye Jesús, ahí están afuera, te llaman. Y el Señor Jesús respondió con claridad: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener un entendimiento espiritual superior acerca de lo que Dios establece como herencia familiar, más que la familia natural.
La tendencia de querer que los hijos sean dependientes de los padres. Por eso de momento, como no queremos soltarlo, los únicos en que confiamos, en los únicos que moriríamos por ellos, son en nuestros hijos naturales. Ahí no nos duele transicionar. Pero queremos que haya una dependencia eterna de nuestros hijos a nosotros. Por ello, no los preparamos para la independencia. No sé si los que tienen hijas, ¿qué les dicen? Siempre vas a ser mi niña. ¿Y qué estás sembrando en ella? Dependencia. Si algo le sale mal, va a correr pues total, el papá le va a resolver los problemas. Y no le digo que no proteja a sus hijos, sino enséñelos a vencer. No tener la visión que los hijos pueden ser grandes sin ellos. Escúcheme bien. Hay una visión que Dios desea en cada uno de los padres, naturales y espirituales. Es que sus hijos puedan ir a más allá. No solo los naturales, sino los espirituales también. Y usted es el medio para ello. Siéntase honrado. Siéntase privilegiado de poder preparar a alguien que va a alcanzar más. De lo que para nosotros fue difícil, ha sido imposible. Tal vez, por ejemplo, el transicionar en la unidad, aleluya, gloria a Dios. Los que llevan muchos años en el ministerio, qué tan sencillo ha sido caminar en unidad del cuerpo. Pero ¿sabes qué? La próxima generación va a tener una perspectiva diferente. Y el que la tenga, van a alcanzar mayores cosas. Y que la tengan va a ser por causa del trabajo que usted y yo hagamos el día de hoy. Amén. Mire, ministerios heredados de padre a hijo. Desde sus inicios la iglesia ha tenido el privilegio de tener hombres y mujeres dedicados al servicio ministerial al frente de sus comunidades de fe. No obstante, durante el periodo de la iglesia apostólica se escogían líderes que cumplieran requisitos específicos. Mire, la escritura habla de requisitos, de lineamientos, cuya selección se confiaba a la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, si estamos sirviendo, es precisamente la guianza de Dios, del Espíritu de Dios, la que nos tiene que revelar a quién vamos a transicionar, a quién vamos a desarrollar, a quién vamos a levantar para tomar nuestro lugar. Si estudiamos a fondo el libro de los Hechos, veremos que esa actitud se repite en varias ocasiones, lo cual nos da a entender que este comportamiento de los apóstoles y de sus discípulos llegó a establecerse como una norma por la cual se conducirían los creyentes a la hora de elegir a las personas que ocuparían puestos de autoridad. Para estos primeros cristianos era vital que el Espíritu Santo les guiara en dicha selección, ya que con esto se evitarían errores en el nombramiento de personas que no fueran espiritualmente capaces y que asumirían responsabilidades determinantes para la iglesia naciente. Mire, si usted y yo vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cuando viene la sustitución de Judas. Y la Escritura con claridad dice de esta manera: es necesario que aquellos que han venido con nosotros desde el principio, mire, eligieron para transición, para tomar el lugar de Judas, precisamente aquellos que ya habían venido haciendo la labor. No fue a nadie neófito, no fue a nadie que no fuera testigo, fue alguien que venía acompañándoles, que pudo experimentar, que pudo aprender de primera voz, no nada más de oídas, sino que fue alguien que venía acompañándolos. Esa es la manera más efectiva. Mire, en la actualidad, esa herencia forma parte de muchas organizaciones cristianas. Desafortunadamente nos vamos únicamente al ámbito, este es mi hijo y el que va a heredar el manto, aleluya, gloria a Dios, es mi hijo, ¿no? Y a veces el hijo tiene un llamado para la alabanza y él quisiera estar ministrando la vida de otros, pero queremos sujetarlo aquí a la iglesia porque tú tienes que ser el pastor, aleluya. Cuando esto no es lo que Dios le llamó, cuando tampoco es lo que Dios nos llamó a nosotros. Recuerdes que si usted y yo no cumplimos con nuestra labor en este tiempo, podemos perder la oportunidad que Dios nos ha dado. Mire, podemos ver en la actualidad la selección de un papa, en la que se organiza un conclave y en la que en oración deciden qué persona es la más adecuada. Mire, qué tremendo, ¿no? Que nosotros muchas veces no lo hacemos. Por otro lado, vemos iglesias protestantes que hacen una selección de candidatos y después de la oración por votación congregacional escogen un nuevo pastor.
Y lo mismo en organizaciones conciliares que de forma práctica siguen el mismo patrón en la selección de sus ejecutivos. Sin embargo, este comportamiento no es muy compartido por un gran número de iglesias. Se trata de las llamadas organizaciones independientes, y las cuales tienen problemas en sus transiciones generacionales. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando liderazgos para que tomen ese nivel de responsabilidad, porque no están preparándose para el día de mañana, porque estamos enfocados tanto en el día de hoy que nos olvidamos precisamente que el reino y la obra de Dios permanece por siempre y para siempre, y que usted y yo el día de hoy somos los medios para transicionar, para ir a más, para alcanzar mayor nivel de manifestación de la gloria de Dios por medio de lo que hoy usted y yo nos pongamos en la brecha. Yo le pregunto, ¿qué persona es la más apropiada para administrar los bienes que se han logrado a través del tiempo en el ministerio? ¿Cuál será la persona más? Si usted y yo, mire, sin responder, si usted y yo vemos tal vez un porcentaje en todas las iglesias de la zona, o de otras zonas si usted quiere, pero vamos a ver que mayormente de la administración económica tenemos gente que es nuestra familia. ¿Por qué? Nuevamente volvemos a lo mismo, por temor a una traición, por inseguridad, por querer que todo quede aquí nuevamente. Bueno, la bendición de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, sepa usted que no se la dio a usted, se la dio para su obra, para la obra de Dios. Ese es un problema. ¿Qué es lo que queremos proteger? A veces confundimos el patrimonio de la obra con el patrimonio familiar. A veces confundimos la visión que Dios le ha dado, que es una visión que es de Dios nuevamente, porque ¿de quién realmente es el ministerio? Es de Dios. Es de Dios. Mire, voy a ir avanzando. Peligros en la herencia ministerial parental. ¿Cuáles son los peligros que corremos si usted y yo estamos heredando o esperando simplemente que nuestros hijos crezcan y sin una preparación, sin un desarrollo, sin un cuidado, los forzamos a cumplir una asignación que nosotros queremos? Hace unos años, mire, escúcheme bien. Hace unos años recuerdo hablarle a mi pastor y mire bien, me voy a confesar con usted y empezar a quejarme de mi hija mayor. No está aquí, no le cuento. Decirle al pastor, a mi pastor, decirle, ¿sabe qué, pastor? No sé qué hacer, necesito que usted me dé un consejo porque mi hija no quiere servir y ella, mire bien, tiene que ser ejemplo, tiene que servir, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Y el pastor me escuchaba. Ya al final me dijo, ¿terminaste? Sí. Me dice, la convicción que Dios te ha dado, te la dio a ti. Y Dios le va a dar a tu hija en un momento específico, en un tiempo específico, esa convicción de servicio. Pero si, ¿sabes cuál es el peligro que corres? Si tú la forzas a hacer algo que en este momento no siente de corazón, va a empezar a odiar la obra. ¿Se lo había dicho? Va a empezar a odiar la obra. Y por eso, ¿sabe qué? Por eso es que vemos muchos hijos de pastores. Mira, hasta refranes hay, hijo de pastor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La culpa es de los pastores. Mire, si yo no hubiera tenido consejo, yo lo hubiera obligado a hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe qué? Le di oportunidad a que ella fuera creciendo en su comunión personal con el Señor. No la forcé. Dije, está bien, no vas a servir. En el momento que tú lo decidas, tú me dices y sirves. Pero si no, en la iglesia eres una congregante más. Siéntate con esa libertad. Mire, el día de hoy, ella cada vez que ha tenido oportunidad de servir, lo ha hecho con todo su corazón. Y doy gracias a Dios por ello. Porque no cometí, no perpetué ese error. ¿Cuáles son los peligros? Perdemos la dirección del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, si lo que se quiere proteger es el esfuerzo de muchos años de ese pastor, y la actitud es que no cualquiera puede seguir la obra, esto es un error.
Es un error en la perspectiva de a quién le pertenece el ministerio. Nada es nuestro, todo es de Dios. Si usted y yo vemos en la Escritura, hay ejemplos de transiciones. Elías y Eliseo, ¿cuánto tiempo transicionaron? 20 años. Saúl y David, 17 años. Juan el Bautista y Jesucristo, ¿cuánto tiempo? No fue inmediato. Fue un proceso de preparación y desarrollo que usted y yo tenemos que iniciar con nuestro liderazgo. Al día de hoy tenemos que empezar. No podemos dejar simplemente a la deriva. Amén. Tercero, la iglesia como comunidad de fe no puede opinar. Se ignora al consejo de ancianos, diáconos y personas que con gran sabiduría podrían hacer sus aportaciones para un desarrollo más apropiado de la iglesia. Limitamos el desarrollo de otros, la opinión, el consejo de otros, por querer imponer a nuestros hijos. Cuando la iglesia se convierte en una empresa familiar, siempre se verá amenazada por conflictos de intereses. Aleluya. De momento, cuando ves, ya se enojaron familiarmente y empieza la separación. Y empiezan no sé si recuerda los que en algún momento dado tuvimos la oportunidad de los circos. Era Circo Hermanos Vázquez, ¿recuerdan? Y de momento veía Circo Vázquez, ¿no? Y Circo Hermanos, y eran como 3 hermanos, pero ya se habían... Aleluya. Ya se habían separado. Ya se habían separado. Y eso es lo que nosotros estamos llevando a la iglesia. Cuando la iglesia jamás fue diseñada para que fuera una empresa familiar. Diga conmigo, la iglesia jamás fue diseñada para que fuera una empresa familiar. Y vamos a ir más adelante para que pueda yo ir terminando, porque ya me desfasé. Transiciones bíblicas. Le voy a poner simplemente un ejemplo de una transición bíblica, para que usted y yo podamos entender el legado ministerial. ¿Dice amén? Miren, Elías y Eliseo. Todos conocemos esta historia bíblica, esta experiencia bíblica. Mire, la transición debe comenzar en el tiempo de éxito y no del fracaso. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces cuando el pastor ya cayó, cuando el pastor ya enfermó, es ahí donde ahora, ¿quién vamos a poner? ¿Y sabe cuál es el problema? Que la obra se pierde. Se corre el riesgo de que la obra se pierda. Si se espera demasiado tarde, no habrá nada que dar, no habrá nada que transicionar, no habrá nada que entregar. La crisis es un tiempo para reconocer la necesidad e iniciar el camino hacia la transición. ¿Ha tenido momentos de crisis? Es el tiempo de preparar líderes. Es el tiempo de preparar hijos que levanten sus manos. Que levanten sus manos. Que le ayuden, que le acompañen, que se desarrollen. Mire, Primera de Reyes 19, versos 13 al 16, dice de esta manera: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fue su momento de dificultad, su momento de crisis. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Ha visto eso? Que de momento dicen: no hay nadie que sirva a Dios, solo yo. La única iglesia de la revelación es aquí. Aleluya. Oye, que lo que estás diciendo es herejía. Es que Dios no te lo reveló a ti. Por eso no lo comprendes. Nos sentimos de momento, dijeran por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Y era el momento de crisis de Elías. Decían: ninguno de tus profetas ha quedado. ¿Y eso era real? No. Pero mire cómo él se sentía. Y mire lo que Dios le determina. Y le dijo Jehová, verso 15: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Aleluya. Dios le da la instrucción, Dios le da la instrucción. Es la guianza de Dios para levantar al que iba a tomar el lugar. Porque Elías estaba atravesando un momento de crisis. Y Dios no lo quitó inmediatamente, hubo una transición, pero tenía que haber también una preparación.
Problemas que estaba enfrentando Elías, que llevó a Dios a iniciar ese proceso de transición. Pleito personal con Jezabel, usted lo sabe, huida al desierto, sentido de lástima, ay, pobrecito de mí, todos están en mi contra, solo yo he quedado, superioridad espiritual, todos tus profetas están muertos, depresión en la cueva. Su problema primario es el aislamiento de las personas como él, que estaban sirviendo a Dios, cuando el siervo de Dios no puede aislarse del cuerpo de Cristo. Debe de mantener una mentalidad de reino, porque mire Eclesiastés capítulo 4, verso 9, en el 11 dice, ¡ay del solo! ¡Ay del solo! Cuando cayere, ¿quién lo levantará? Usted y yo no estamos diseñados para caminar solos. Caminamos siempre con la presencia, con la guianza del Espíritu de Dios, pero también con la gente que Dios nos permitió estar cerca para desarrollarles. Y siempre también para desarrollarnos a nosotros. Porque también nos desarrolla paciencia, porque también nos desarrolla misericordia, porque también nos forzan de momento a soportarlos. Y dígame si no somos mejores por causa de los hermanitos que son difíciles. Yo sé que no tiene usted esos en su iglesia, que hemos escuchado extrañamente de eso, ¿no? Pero hay hermanitos que son bien difíciles. Aleluya. Dios escogió al reemplazo de Elías. No fue un trabajo de última hora, no fue una reacción, fue un estilo de liderazgo que debe ser establecido con un sentido múltiple. No se trata simplemente de que está viejo y ahora él es el bueno. Ahora él hónrelo, ahora él respételo, porque la autoridad se gana, el respeto se gana. Mire, la autoridad tiene que ver con influencia. Y si su hijo no tiene la influencia, porque Dios no se la ha dado, ¿cómo va a tener autoridad? Se va a volver un dictador porque va a creer que todos lo obedezcan. Eso no es lo natural en el ámbito espiritual de Dios. En todo momento debemos estar listos para una transición, sea temporal o permanente. Necesitamos gente lista con noción, gente capacitada para hacer la labor, gente que comprenda la visión y estén convencidos de la visión. ¿Amén? Bases para iniciar el camino hacia la transición. Número 1. La transición no se comienza cuando se le entrega el mando a la persona, sino cuando se comienza la capacitación. Yo sé que usted, pastora, ha de momento tenido algún líder que de momento se acerca, que se interesa. Dice, pastor, esto, ¿le puedo ayudar en esto? Y de momento, ¿le puedo ayudar en aquello? Y yo sé que usted, por el Espíritu de Dios, empieza a percibir que este es un buen enemigo. Hay que desarrollarlo, porque ahorita estamos viendo lo bueno, al rato puede manifestarse esas áreas de oportunidad que necesitan ser perfeccionadas, pero es la alianza de Dios la que nos va a dar dirección acerca de quienes necesitamos levantar. Amén. Gente que conozca la visión, la abrace y pueda perpetuarla. Claves para el inicio de la selección. Si usted y yo vamos a 1 Reyes 19 dice así: partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo encontró trabajando. No lo encontró, ay Señor, si quieres que te sirva, manifiéstate. No, él estaba trabajando, desarrollando una labor. David, ¿qué estaba haciendo? Estaba pastoreando ovejas, y para vencer al gigante hubo una transición, hubo una preparación, tuvo que vencer al león. Amén. Tuvo que vencer diferentes momentos, desafíos, que le llevó precisamente a transicionar y llegar a ese momento. Y mire, todavía la transición fue mucho mayor. Pero no es un proceso de un día para otro. A Eliseo lo encontró trabajando, inciso B, dispuesto a dejarlo todo. Verso 20-21 de 1 Reyes 19 dice así: entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Porque mire, la disposición no necesariamente demanda una acción. Es necesario que precisamente haya una disposición manifiesta. Mire la manera en que le contesta Elías. De hecho, no, tal vez no estaba muy convencido, ¿no? La escritura nos habla que tal vez el temperamento de Elías no era el más
amable, ¿no? El más cordial, cortés. Era alguien fuerte. ¿Qué sucedería si en el momento nosotros queremos levantar a alguien que tome nuestro lugar, pero sin preparación? Y de momento vienen con usted y lo agarran en un mal momento y les habla un poquito fuerte y salen corriendo. Y no había una preparación. Aleluya. ¿Qué característica? Dispuesto al sacrificio. Era dispuesto al sacrificio, quemó sus fuentes. Lucas 9:62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? El que es dispuesto, el que está finalmente no pensando, ay, es que fíjese que cuando yo era niño, fíjese, pastor, ¿no? De aquellos hermanitos de los que hablamos de rato, fíjese que en la otra iglesia me subieron a la alabanza bien rápido, pastor. Yo, amén, gloria a Dios. ¿Por qué no se regresa allá? Dice el pastor, pero ya. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Número 3, el inicio del desarrollo de una persona comienza con servir. 1. Servir a la persona que Dios ha puesto sobre su vida y servir a la visión de otra persona. Cuando usted y yo llegamos a la iglesia y empezamos a participar del servicio, sepa usted que abrazamos la visión del pastor. Es la visión de alguien más, pero la abrazamos por causa de que él fue el medio para bendición suya, por causa de que fue el medio para capacitación suya. Y mire, usted y yo, escúcheme bien, podemos aprender, los que son líderes aquí, usted va a aprender muy bien de las cosas buenas de su pastor, pero va a aprender más de sus errores. De sus malos momentos, usted tiene mayor oportunidad de aprender por medio de la honra. Le va a dejar más enseñanza, porque va a entender que son seres humanos todavía que se equivocan. Y que usted también lo es y se va a equivocar en algún momento dado, pero oportunidad tenemos de seguir creciendo y creyendo en lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Dice amén? El legado ministerial es depositar la herencia del ministerio a un hijo espiritual, sea un hijo de sangre o no. Puede ser un hijo de sangre el cual reciba la herencia y continúe con el ministerio, pero es necesario que sea un hijo espiritual y que tenga el llamamiento y los dones necesarios. Usted conoce lo que dice 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. No era cualquier persona, era alguien que tenía llamado. ¿Ven? 1 Timoteo 4:14-16 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado, mire, de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 3 Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hebreos 9:16-17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y yo voy a terminar con 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Muchos de nosotros podríamos decir eso. Y digo, tal vez algunos dijéramos, todavía somos jóvenes, pero el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Nadie tiene asegurado. Y debemos de prepararnos para transicionar, para heredar ministerialmente, para legar. Y esto no es de un día para otro. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Urge crear una conciencia del legado ministerial. Urge crear una directriz por medio del cual usted y yo vamos empoderando a nuestros líderes, para que ellos caminen en la asignación. Recuerde que usted y yo, el ministerio quíntuple, ha sido levantado para la edificación de los santos, para la edificación de su liderazgo. Y esa es responsabilidad suya.
No permita que el reino de Dios sea arrebatado por negligencia, por no cumplir la orden. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra, de meditar en tus mandamientos, en tus ordenanzas, en lo que tú estás esperando para tus hijos, para este tiempo. Permítenos que seamos líderes efectivos, sin inseguridad, que nuestra seguridad siempre esté sustentada en que tu presencia, tu espíritu nos guíe, Señor. Nos permita tomar decisiones correctas, nos permita operar en la vida de otros para la edificación de tu cuerpo, bendito Dios. Permítenos ser líderes efectivos que transicionan, que heredan ministerios y que no se esperan hasta el último momento y no heredan nada, Señor. Todo es perdido. Permítenos que no sea así, Señor, sino que podamos ser entendidos en el tiempo, Señor. Considerar que estos son días cortos, Señor, que tu venida se acerca y que es necesario que esta generación se prepare para tu venida, bendito Dios. Permite que tus hijos en este lugar sean ese medio adecuado de bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas. Pueden tomar su lugar. Como están mirando en sus apuntes, tenemos un tiempo de coffee break, así que les vamos a